Me presento, mi nombre es José Arturo Soto Carrillo y me permito exponer algunos puntos tratados en el artículo que lleva por título Metabolismo y la convergencia del reloj circadiano, publicado por Christine Eckel-Mahan y Paolo Sassone Corsi de la Universidad de California. Los ritmos circadianos. Bueno, estos aparecen en casi todas las especies y controlan aspectos vitales de nuestra fisiología, desde dormir y despertar hasta la secreción de neurotransmisores y el metabolismo celular. Los estudios epidemiológicos de las últimas décadas han apoyado un papel único para el ritmo circadiano en el metabolismo. También se dice que son esenciales para mantener la homeostasis metabólica y como lo demuestran los individuos que trabajan en turnos nocturnos o rotativos e incluso también algunos roedores que tienen arritmia circadiana que han sido sometidos a estudios, la interrupción del ciclo circadiano está fuertemente asociada con el desequilibrio metabólico, trastornos metabólicos y la obesidad. Bueno, pues los ritmos circadianos controlan una amplia variedad de eventos fisiológicos, incluidos el metabolismo en todos los organismos. Integrado en nuestro estilo de vida moderno está la flexibilidad para comer, dormir, socializar e incluso hacer ejercicio las 24 horas del día. Pero estas asignaciones se correlacionan con el aumento de los trastornos metabólicos y la obesidad, es decir, las tendencias a trabajar hasta tarde, a incluso comer de noche, las salidas, etcétera, han estado causando alteraciones en nuestro ritmo circadiano, lo cual ha llevado a problemas como la obesidad, que los cuales derivan en otros. Cada vez se hace más evidente que la homeostasis metabólica a nivel de los sistemas se basa en la sincronización precisa y en la colaboración con las células individuales y los tejidos del cuerpo. En el centro de estos ritmos se encuentra la maquinaria del reloj circadiano, un sistema de retroalimentación, de transcripción-traducción increíblemente bien coordinado, incorpora un panorama cambiante de la expresión del ARNM, la estabilidad de las proteínas, el estado de la cromatina y la producción, utilización y rotación de metabolitos para mantener el tiempo correcto. Una breve descripción de la fisiología circadiana. La palabra circadiana deriva del latín circa, alrededor de, y dies, que significa día. Las oscilaciones de 24 horas de periodicidad se refieren a los radascadianos. Las oscilaciones fisiológicas y moleculares descritas aquí pueden variar en amplitud e incluso en fase. Sin embargo, en común es su periodicidad de 24 horas, que sigue temporalmente la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Los Zeigeber, que es una palabra alemana, que no tiene una traducción totalmente literal al español, pero se puede interpretar como dadores de tiempo, son señales que ayudan a sincronizar el reloj circadiano del cuerpo con el medio ambiente. En los mamíferos, la luz es uno de esos factores y funciona como tal activando una pequeña región del hipotálamo situada justo encima del optoquiasma. Los estudios de asignación identificaron esta región como el núcleo supraquiasmático, o NSQ por su abreviación, es el cual responde a la luz. El NSQ se encuentra en el hipotálamo anterior y está compuesto por unas 20.000 neuronas exiguas que reciben información fótica del entorno a través de las neuronas que trascienden de la retina a través del tracto retino-hipotalámico. El sistema circadiano está organizado jerárquicamente, lo que significa que mientras las oscilaciones moleculares ocurren en la mayoría de las células y tejidos del cuerpo, el NSQ funciona como el regulador maestro, sincronizando la fase de otros tejidos oscilantes. Su superioridad en ese sentido ha sido demostrada en experimentos de injerto. Los injertos de NSQ de ratones de tipo salvaje en un ratón genéticamente arrítmico puede restaurar la ritmicidad circadiana normal. Los ejemplos de ritmos circadianos dirigidos por el NSQ o SCN, que son las siglas en inglés.
Bueno, incluye la alimentación, el ciclo sueño-vigilia, el metabolismo, la secreción insulínica, el aprendizaje y la memoria. Como podemos ver, impacta en actividades muy importantes para el desarrollo del ser humano. Se han empleado diversas técnicas para medir y representar las propiedades de estos ritmos, incluyendo el simple actograma. Los actogramas expresan gráficamente estos ritmos, trazando la actividad de forma que se puedan obtener tanto la fase como el periodo de la oscilación. Los factores de transcripción que impulsan la expresión de sus propios reguladores negativos son factores centrales de la ritmicidad molecular de las neuronas del NSQ, así como de otras células oscilantes. Esta propiedad del reloj da como resultado un bucle de retroalimentación transcripcional y translacional negativo que perpetúa las oscilaciones en la expresión génica que ocurren cada 24 horas. Este programa está altamente conservado en todas las especies. Existen múltiples proteínas que se asocian con la regulación del ciclo circadiano. De igual manera, la ritmicidad circadiana puede verse en muchos procesos fisiológicos. Los ejemplos incluyen la temperatura corporal, la actividad, el sueño, el metabolismo, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la secreción de hormonas y neurotransmisores. Existe evidencia de que los procesos circadianos y metabólicos interactúan a nivel celular. No es sorprendente que muchos procesos celulares, incluida la expresión génica, oscilen dentro de la célula. Aproximadamente el 10% de las transcripciones de genes oscilan en la célula. Sin embargo, un porcentaje mucho mayor de proteoma oscila tanto en la expresión como en la actividad. A medida que se identifican más metabolitos que contribuyen al mantenimiento del reloj, se hace evidente que el metabolismo y la ritmicidad circadiana se entrelazan molecularmente y que un proceso no puede estudiarse de manera adecuada aislado del otro. Las sociedades occidentales están experimentando un aumento dramático en los trastornos metabólicos. Este aumento no se limita a la población adulta, sino que también está impactando a los niños y adolescentes, llevándolos a estados de sobrepeso y obesidad. La producción de alimentos ricos en energía que carecen de nutrición, de nutrientes, así como la disminución del gasto de energía, a menudo asociado con trabajos que permiten un estilo de vida sedentario, ciertamente han contribuido a la aparición de trastornos metabólicos. La genética también contribuye a las alteraciones en la función metabólica. En los mamíferos, tanto la alteración circadiana inducida por el medio ambiente como las alteraciones genéticas en la maquinaria del reloj circadiano puede conducir a este tipo de trastornos. El balance de energía es cuando la ingesta energética o lo que comemos es igual al gasto energético que tenemos durante el día. Las principales fuentes de combustible para nuestro cuerpo son la glucosa, los ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Si no se utilizan, esos combustibles metabólicos se convierten en depósitos que incluyen el glucógeno hepático, las proteínas musculares y los triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo. El gasto energético está compuesto por tres componentes: la tasa metabólica basal, que es la energía necesaria para mantener el sistema nervioso funcionando y los órganos vitales que funcionen correctamente; la termogénesis, que es la energía requerida para la absorción y almacenamiento de los alimentos; y la actividad física, la cual es la más variable. Si bien la genética contribuye indudablemente a la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio energético, varios estudios han revelado que las señales ambientales, incluidas las que afectan los ritmos circadianos, también desempeñan un papel esencial en la homeostasis metabólica. Con la tecnología moderna, que hace disponible que exista luz las 24 horas del día y podamos hacer diversas actividades, el trabajo nocturno y el trabajo rotativo se ha vuelto cada vez más común. Tales alteraciones que en la jornada laboral, las cuales ya no son convencionales, no solo han alterado los aspectos temporales del trabajo y las actividades sociales, sino también los ritmos fisiológicos y moleculares en el cuerpo.
Se ha observado evidencia convincente de que las interrupciones del ritmo circadiano contribuyen a los trastornos metabólicos en experimentos centrados en los turnos nocturnos y los trabajadores en turnos rotativos. Los ritmos en la ingesta de energía deben coincidir con las fluctuaciones endógenas en la expresión génica para que se produzca la homeostasis metabólica a nivel celular. A nivel celular, la energía de nuestra dieta se utiliza para generar macromoléculas como proteínas, ADN, componentes de membrana y polisacáridos. La alimentación y el ritmo circadiano. Se dice que la alimentación es un ritmo circadiano. La regulación circadiana de la ingesta de energía es consistente en todos los mamíferos. Los mamíferos tienden a consumir la gran mayoría de los alimentos y el agua durante su periodo de vigilia. Esto ocurre durante el día para los mamíferos diurnos y durante la noche para los animales nocturnos y coincide con la actividad de búsqueda de alimentos. En los mamíferos, la alimentación está bajo control homeostático e involucra factores humorales que actúan sobre las neuronas hipotalámicas que en última instancia controlan la necesidad de alimentarse o no alimentarse. Esto se logra a través de moléculas endocrinas que incluyen leptina, grelina y el péptido Y que actúan sobre las neuronas dentro del núcleo arcuato hipotalámico. La alimentación es controlada directa o indirectamente por los procesos circadianos y homeostáticos. Se realizó un experimento en el cual se utilizaron roedores. Un grupo fue expuesto durante la noche a una luz tenue y el otro tuvo una exposición normal a la luz. Interesantemente, la exposición a la luz tenue en la noche causó un aumento de energía durante las horas diurnas en comparación con los animales en condiciones normales, aunque la ingesta total de energía se mantuvo sin cambio entre los dos grupos. Se detectó un aumento en la masa corporal en ambos grupos experimentales después de solo una semana de exposición al nuevo paradigma de iluminación. Y este aumento continuó a lo largo del programa de 8 semanas en las nuevas condiciones de iluminación. Si bien este estudio presenta evidencia de que la ritmicidad circadiana normal en la ingesta de alimentos es importante para la homeostasis metabólica en roedores, los resultados apoyan humanos. También puede darse este caso. El síndrome de alimentación nocturna, con su abreviatura NES, esto se relaciona con la alimentación consciente o inconsciente durante la noche, y esto se asocia con obesidad y desalineación circadiana. Por lo general se asocia con la anorexia matutina y la hiperfagia nocturna, así como con los despertares perpetuos durante la noche que a menudo implican comer. Los individuos con NES pueden despertar de 1 a 4 veces por la noche y el 74% de estas veces lo hacen para consumir alimentos. La comida como Zeitgeber, una señal circadiana metabólica. Aunque originalmente se pensaba que estaba limitado al cerebro, la aparición de ritmos circadianos se había observado en todos los tejidos del cuerpo. De hecho, la mayoría de los tejidos estudiados hasta la fecha muestran oscilaciones robustas en la expresión génica. Los Zeitgeber identificados hasta el momento incluyen la luz y, recientemente, la comida. Como un pulso de luz durante la noche puede adelantar o retrasar el reloj circadiano de la NSQ, la comida puede funcionar como un Zeitgeber potente para los tejidos periféricos, lo que subraya la importancia de la relación entre los procesos circadianos y el metabolismo. El ritmo circadiano del NSQ, que responde enérgicamente a la luz, no se ve afectada en gran medida por los cambios en los patrones de alimentación, mientras que las oscilaciones dentro de algunos tejidos periféricos, como el hígado, parecen depender de la comunicación con un cerebro rítmico, pero principalmente del ciclo de la alimentación. Para animales diurnos, como los humanos, la alimentación ocurre durante el día, mientras que para los organismos nocturnos, la ingesta de alimentación se produce predominantemente por la noche, cuando están despiertos y activos. La alimentación y los ritmos circadianos en la expresión génica están tan estrechamente vinculados que, cuando el alimento se restringe a una hora precisa del día,
la expresión de un gran número de genes hepáticos se altera con un nuevo ritmo que sigue al del ciclo de alimentación. Un estudio demostró la propiedad Zeigerber de la comida, involucró a ratones que se restringieron a 4 horas de alimentación durante su periodo de descanso. Después de 2 días de la alimentación restringida, el hígado mostró un cambio de fase de 10 horas en la ritmicidad circadiana. El análisis de varios tejidos de animales que se mantuvieron en ayuno después de una semana de alimentación restringida mostró que no solo el hígado, sino también el pulmón se había incorporado al nuevo programa de alimentación restringida. A la inversa, en un hígado que carece de ritmicidad circadiana normal, la mayoría de los ritmos de expresión génica hepática se pueden restaurar mediante la exposición a un programa de alimentación restringido temporalmente. Técnicamente, los alimentos pueden arrastrar tanto a la periferia como al cerebro, ya que un animal que corre libremente y que está expuesto a un horario de alimentación restringido puede mostrar signos de arrastre por el NSQ, que puede ser causado directa o indirectamente por los alimentos y la actividad anticipada a la administración de alimentos. La alimentación es un evento circadiano. Sin embargo, no solo sirve como salida del reloj, sino también como mecanismo de entrada, especialmente para los tejidos periféricos, debido a que los tejidos periféricos se comunican de nuevo con el cerebro a través de la grelina, la leptina, la glucosa, la insulina, entre otras. La alimentación circadiana contribuye a que el reloj y el metabolismo resulten cruciales para la homeostasis metabólica. Ritmicidad circadiana del gasto energético. El gasto energético implica el mantenimiento de la tasa metabólica basal, el mantenimiento de la tasa metabólica en reposo, el ejercicio físico y el mantenimiento de la temperatura corporal central. La gran mayoría de la energía gastada en un organismo se destina a mantener la tasa metabólica basal, y esto afecta directamente la temperatura corporal. La temperatura central del cuerpo oscila de manera circadiana con un pico que se produce durante la tarde en los humanos y un canal durante las primeras horas de la mañana. La frecuencia cardíaca sigue el perfil temporal de la temperatura corporal. Curiosamente, los cambios regulatorios térmicos parecen estar ligados al ciclo del sueño-vigilia y son importantes para la modulación circadiana de la somnolencia y la propensión a dormir. Una fracción de la energía gastada es en forma de ejercicio físico, y este tipo de gasto de energía es muy variable en todas las poblaciones. Algunas medidas de rendimiento humano, incluida la fuerza muscular, la potencia anaeróbica y la flexibilidad de las articulaciones, siguen el patrón circadiano de la temperatura corporal central. Por lo tanto, los estudios han abordado el rendimiento deportivo, por ejemplo, en qué momentos específicos son óptimas estas actividades. Se ha prestado especial atención a la idea de que el ejercicio podría funcionar como un activista para el cuerpo. Relojes defectuosos y enfermedades metabólicas. Los datos recientes de los trabajadores de turnos nocturnos y las personas con trastornos del sueño proporcionan evidencia de que el metabolismo y los ritmos circadianos están estrechamente vinculados. En un estudio, los trabajadores por turnos mostraron un mayor índice de masa corporal en comparación con los trabajadores por turnos normales. Una preocupación con esta sincronía interna y externa es que los niveles de enfermedad arterial coronaria asociada con los trabajadores por turnos está en aumento. Tal vez una forma más común de desincronía circadiana se presenta en forma de jet lag social, cuando los individuos no duermen dentro de la ventana normal de sueño circadiano debido a los horarios impuestos por el trabajo, la escuela, eventos sociales, etc. Estudios recientes que abordan este problema muestran que incluso el desfase horario está asociado con la obesidad. Es importante destacar que el tiempo de sueño parece ser un regulador tan importante del índice de masa corporal como la duración del sueño. Ritmos circadianos en tejidos metabólicos. ¿Cómo habla el cerebro a la periferia y viceversa? En la región central del NSQ se asimila la entrada fótica y nefótica del tracto retino-hipotalámico. En un circuito que incluye el núcleo paraventricular y el núcleo
intermedio lateral en la médula espinal torácica, el NSQ se comunica con la glándula pineal, utilizando neuronas simpáticas del ganglio cervical superior, regulando así la secreción rítmica de la melatonina. La melatonina muestra la expresión máxima durante la fase oscura, tanto en animales nocturnos como diurnos, y se alimenta directamente al reloj, apuntando a los receptores en el NSQ. Los efectos de la melatonina en la fisiología son diversos. Por ejemplo, parece tener un fuerte efecto sobre la presión arterial y sus receptores se encuentran en todos los vasos sanguíneos de las arterias. El NSQ utiliza el sistema nervioso autónomo, incluidos los sistemas parasimpáticos y simpático, para regular la periferia. Los glucorticoides que se liberan de forma cíclica desde la corteza suprarrenal están controlados por el reloj circadiano. Estos glucorticoides oscilan de manera ultradiana y circadiana, con picos circadianos que se producen durante la madrugada de los animales diurnos y en la tarde de los animales nocturnos. La hormona adrenocorticotrópica, que es liberada por las células corticotrópicas de la hipófisis, muestra un perfil similar y estimula la liberación de la hormona esteroide corticosterona de la corteza suprarrenal. La luz inhibe la liberación de corticosterona, la cual sirve no solo como un precursor de la aldosterona, sino también ayuda en diversas funciones como glucorticoide, desempeñando un papel central en la función metabólica del hígado. La ritmicidad circadiana dentro de los tejidos metabólicos. Aunque una vez se pensó que estaba restringida al NSQ, ahora está claro que los tejidos periféricos también alojan relojes, los cuales son necesarios para la fisiología circadiana. Las oscilaciones circadianas en neuronas del marcador central. El NSQ de los mamíferos responde a la luz a través de las neuronas que se extienden desde la retina del ojo hasta el tracto retino-hipotalámico. La sensibilidad a la luz de estas neuronas proporciona la sincronización del organismo con los ciclos de luz-oscuridad que lo rodean. Cuando un organismo se coloca en un entorno que se desvía del ciclo de 24 horas, el reloj circadiano endógeno debe reiniciarse durante un proceso conocido como entrenamiento. El proceso de arrastre lleva tiempo, días e incluso semanas, y hace temporalmente una desincronización entre el cerebro y los relojes periféricos. Las señales neuronales que se producen en respuesta a la luz serían inútiles sin la capacidad de las neuronas del NSQ para sincronizarse correctamente entre sí. El NSQ modula la liberación circadiana de múltiples neurotransmisores y hormonas, pero a su vez responde a muchos de ellos. Las oscilaciones circadianas en conjuntos alimentarios independientes del cerebro. La interrupción del hipotálamo medial causa hiperfagia y obesidad. Las lesiones del hipotálamo lateral conducen a un cese del consumo de alimentos. En esta estructura hay dos poblaciones neuronales que contribuyen profundamente a la homeostasis energética. Una población consiste en neuronas orexigénicas y el péptido relacionado con el agouti, y otra población consiste en neuronas anorexigénicas. El reloj circadiano hepático. Debido a la importancia relativa del hígado en la homeostasis de la glucosa y los lípidos, su participación en el reloj circadiano es de vital importancia para la fisiología metabólica. De hecho, el hígado ha sido un objeto central en el estudio de las enfermedades circadianas. La ritmicidad hepática depende en parte de la ingesta rítmica de alimentos que se lleva o se conserva en condiciones de oscuridad constante. Interesantemente, incluso bajo la influencia de un reloj central funcional, la gran mayoría de los genes hepáticos, más del 80%, son rítmicos en respuesta a la ingesta de alimentos. Los receptores nucleares son fundamentales para el metabolismo del hígado, ya que regulan los genes implicados en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Ritmicidad circadiana en tejidos periféricos metabólicos. El tejido adiposo es particularmente relevante para la homeostasis metabólica debido a que la leptina y la
adiponectina, dos hormonas centrales para el control del metabolismo y la enfermedad cardiovascular, se liberan de los adipocitos de manera circadiana. La adiponectina, también se libera a partir de los adipocitos y su nivel de plasma cae durante horas nocturnas. La secreción de leptina por los adipocitos es también un evento regulado circadianamente. El páncreas tiene un reloj autónomo y el trabajo reciente sobre los relojes de las células de los islotes pancreáticos demuestra su importancia en la producción de insulina y en el mantenimiento de la glucosa en la sangre. La fluctuación circadiana de la expresión génica en el riñón parece ser ligera y en menor medida sensible a los alimentos, aunque parece que es necesario para la intrusión del reloj renal. La ritmicidad circadiana dentro del sistema nervioso central es altamente resistente. Incluso cuando los componentes principales de la maquinaria del reloj están alterados genéticamente, los ritmos generalmente persisten. Ritmicidad molecular de metabolitos y sus enzimas regulatorias. La ritmicidad dentro de las rutas metabólicas se basa en las oscilaciones de las enzimas o la inactividad de estas requeridas para una ruta metabólica particular, las fluctuaciones en la producción y concentración de metabolitos o ambas. La expresión de muchas enzimas metabólicas parece estar bajo control circadiano. Recientemente se demostró que dos enzimas que ayudan a traducir las señales metabólicas en la célula al reloj oscilan en la expresión. Primero, se mostró que la enzima que controla el paso limitante de la velocidad en la vía de recuperación de la NAD y la NAMPT oscila de una manera dependiente del reloj. Las oscilaciones en una de sus subunidades reguladoras, AMPK2, se producen de manera circadiana y son probablemente responsables de la translocación nuclear rítmica de AMPK, donde tiene acceso a sustratos específicos. La oscilación de AMPK es importante para vincular los ritmos circadianos con el metabolismo. No toda la ritmicidad en la actividad de la enzima está impulsada por oscilaciones en la expresión génica de esta enzima. Por el contrario, algunas enzimas muestran actividad oscilatoria en ausencia de expresión oscilatoria. AMPK es un mediador importante de las señales metabólicas y su actividad parece ser circadiana. Si bien se ha demostrado que algunos metabolitos individuales oscilan in vivo e in vitro, los estudios están comenzando a centrarse en oscilaciones más globales dentro de las cadenas metabólicas. Es probable que numerosos metabolitos que se producen como resultado o en preparación para la digestión de alimentos actúen como zeitgebers potentes en sí mismos. De los metabolitos a la fisiología. Existen varios circuitos fisiológicos que llaman la atención sobre la interacción recíproca de los programas circadianos y metabólicos in vivo. Estos incluyen circuitos entre múltiples tejidos, como los que se producen entre la NSQ y la pineal, o la NSQ y el tejido adiposo. También incluyen bucles de retroalimentación que se basan en señales humorales para la interacción, como las que se producen entre el intestino y el hipotálamo, o el hígado y el NSQ. Por ejemplo, el hipotálamo responde rápidamente a las señales humorales emitidas de forma circadiana por la periferia, y a su vez regula la salida de energía de los tejidos periféricos. Sin embargo, dentro de estos circuitos de sistemas más grandes existen circuitos más pequeños, como la retroalimentación interna. Como el aumento de los trastornos metabólicos está produciendo un ritmo sin precedentes, la comprensión de cómo el sistema circadiano afecta a la homeostasis metabólica ha sido el foco de numerosas comunidades de investigación en el último siglo. Los estilos de vida que extienden nuestras opciones para el trabajo y la actividad fuera del día convencional se correlacionan con un aumento de la disfunción metabólica. Estos estudios llevan a la comprensión del metabolismo y los ritmos circadianos y de que estos están estrechamente vinculados. Por lo tanto, el objetivo es ganar más puntos de vista sobre cómo convergen estos procesos y proporcionar soluciones ambientales de comportamiento o incluso farmacológicas que ayuden a frenar el aumento de la tasa de trastornos metabólicos asociados con la perturbación circadiana.